Ejercicio 1 de la guía resumen 2. La cantidad promedio de bacterias que se mide en miles de individuos que hay en el cuerpo de un perro depende del tiempo. El tiempo se mide en días. Esta situación se modela de acuerdo a la siguiente gráfica y hay una expresión logarítmica asociada. Esta expresión logarítmica se entrega en este caso como f de x igual al logaritmo de a por x en base b. Por lo tanto, recordar que hay situaciones en donde se indica claramente cuál es el formato de esta expresión gráfica. Y cuando se pide determinar la expresión algebraica, en realidad se pide determinar los parámetros que tiene esta expresión. No hay que confundir las variables con los parámetros. Las variables en este caso serían x, que representa en el eje horizontal, representa el tiempo en días, medido en días, y en el eje vertical sería el f de x, que en este caso es la cantidad promedio de bacterias en miles. Si quieren, pueden llamarle a f de x con la letra y, quedaría como que y es igual al logaritmo de a por x en base b. En cualquier caso, x e y serían las variables, mientras que en este caso la letra a y la letra b representan parámetros. Por lo tanto, obtener el modelo significa obtener el valor de los parámetros. Y en cualquier modelo, con cualquier parámetro, la forma de obtenerlo es con información de puntos o pares de valores que uno tenga certeza. En este caso, la información se entrega de forma gráfica y esos puntos pueden ser, por ejemplo, mirando aquí en la gráfica, podría ser el punto que vincula el 4 con el 6. También puede ser el 2 con el 7. Otro punto puede ser el 8 con el 5. Y otro punto, al parecer, es el 16 con el 4. Por lo tanto, hay 4 puntos posibles y la pregunta es, ¿cuántos puntos se requieren? Entonces, la cantidad de puntos que se requieran son tantos como parámetros tenga la expresión. En este caso, son dos parámetros A y B, por lo tanto basta con tomar 2 de estos 4 puntos. Y luego, estos puntos hay que entenderlos como pares X, Y. Por lo tanto, se reemplaza, para cada uno de estos puntos, se reemplaza el X y el Y respectivo. Y luego dependerá de cada tipo de expresión algebraica la manera en que se resuelve. En este tipo de casos, que son logarítmicos o exponenciales, como veremos más adelante, lo resolveremos de una manera muy similar, llevando las expresiones logarítmicas a la versión exponencial y luego aplicaremos un procedimiento común. Entonces, como se dijo anteriormente, se deben considerar dos puntos claramente visibles en el gráfico. Yo, por ejemplo, considero aquí el punto que vincula el 2 con el 7 y otro que vincula el 16 con el 4. Entonces, al reemplazar acá, este 2 es porque x vale 2 y el 7 es porque el f de x o el y va en este lugar en el lado izquierdo del modelo. Aquí va el 7, es igual al logaritmo de 2 por x o a por 2 en base b. Lo mismo con el otro dato. El y vale 4 cuando el x vale 16. Este paso ya tiene puntaje, es el reemplazo de dos valores. Mi sugerencia es darle nombres a estos puntos. Yo aquí coloqué con el dato 1, pero si alguien quiere puede colocar en el valor 2,7, aquí anotar las coordenadas, es decir, paréntesis 2,7, cierra paréntesis, y darle un nombre a ese punto, puede ser la letra C, y decir que ese es el punto C. Entonces aquí bastaría con que dijera que de acuerdo al punto C, pasa esto. Luego ya para resolver esto, vamos a utilizar la definición fundamental del logaritmo en relación a la versión exponencial. Y esta expresión que está aquí, que el 7 sea igual al logaritmo de a por 2 en base b, es sinónimo, lo vamos a entender como un sinónimo, de
b elevado a 7 sería igual entonces a a por 2. Del mismo modo, en esta segunda expresión significa entonces que el b elevado a 4 debería ser igual a a por 16. Y esto también tiene un puntaje porque claramente se ocupa una propiedad fundamental, la definición fundamental que vincula a la función logarítmica con la exponencial. Por lo tanto, se sugiere hacer varios casos, practicar cómo se escribe una versión logarítmica en exponencial o viceversa cuando sea necesario. Luego, ya en este paso y para la forma en que lo vamos a resolver, se sugiere, o es necesario de hecho, es darle nombres a estas expresiones que están en versión como potencia. Entonces sería la expresión 1 entre paréntesis y la expresión 2, puesto que más adelante nos vamos a referir a estas expresiones. Y parte del procedimiento va a ser mirar en las potencias, no mirar en el lugar donde estén los otros números o las otras letras, solamente mirar las potencias y ver, en este caso, que el b está elevado a 7 y el b está elevado a 4, dónde está la mayor de las potencias. Si la mayor está en la expresión 1, entonces vamos a dividir la expresión 1 respecto a la expresión 2, es decir, la expresión 1 va a ir arriba. Por lo tanto va a quedar esto, b elevado a 7 partido por b elevado a 4, mientras que en el lado derecho va a quedar a por 2 partido por a por 16. ¿Y por qué dividimos? Porque al dividir se va a eliminar en este caso la letra a y lo que quedaría después sería, según una propiedad, y más que una propiedad, hay que entender lo que significa b elevado a 7. b elevado a 7 significa que b está multiplicado por sí mismo 7 veces, y b elevado a 4 significa que b está multiplicado por sí mismo 4 veces. Por lo tanto, al ir tachando o simplificando valores de b, van a quedar arriba 3 letras b, es decir, queda b al cubo. Si hay 7 b's arriba y 4 b's abajo, quedarían 3b arriba. Y por eso, sobre todo para el paso siguiente, es que se sugiere que la cantidad mayor de exponente quede arriba, en este caso b elevado a 7, de tal manera que aquí el resultado queda b elevado a un número positivo. Se podría hacer al revés, sin embargo, este paso lo simplifica, lo hace más amigable para el paso siguiente. Entonces, en el lado izquierdo queda b elevado a 7 partido por b elevado a 4 y eso es b elevado a 3. Y en el lado derecho a se simplifica y queda el resultado de 2 dividido 16, que es 0,125. Y en este paso, cuando está eliminado el a y queda solamente el b, en este caso al cubo, se aplica la raíz contraria y se refiere contraria al exponente. En este caso la raíz contraria al 3 sería la raíz cúbica. Y en las calculadoras, cada quien debe averiguar cuál es la forma de calcular una raíz contraria a, en este caso, la raíz cúbica de un número como 0,125. La forma más común es utilizar la tecla Shift y luego buscar la tecla donde aparezca la tecla elevado, y arribita de esa tecla de elevado aparece normalmente el símbolo de una raíz con X. Entonces se apretaría 3, luego el símbolo de Shift, luego la tecla de elevado y luego el número. Veámoslo en estos dos modelos de calculadora. Una calculadora es del teclado más nuevo, que permite un modo matemático. Y en este caso, si queremos calcular la raíz cúbica de 0,125, habría que apretar Shift y esta tecla donde aparece elevado y aparecen los campos a llenar. Por lo tanto, es bien amigable. Aquí colocamos el 3 y aquí el número 0,125 igual un medio, y con esta tecla que es SD se puede cambiar a 0,5 si quieren dejarlo así. En este tipo de calculadoras con teclado más tradicional,
La tecla de elevado es esa y aquí aparece el símbolo con la raíz X. Sin embargo, aquí la diferencia es que primero hay que agregar el grado de la raíz, en este caso 3. Luego se aprieta Shift, la tecla de elevado, y ahí aparece entonces esto, raíz equésima, en este caso sería raíz cúbica, esto. Luego el número 0.125 y da como resultado entonces 0.5. Luego, ya una vez obtenido el valor de b, este valor se sugiere encerrar en un cuadrado, dejando especificado que aquí está obtenido el valor del primer parámetro, que es b. Recordar que obtener el modelo significa entonces obtener ambos parámetros. Ya está obtenido el valor de b, ahora falta obtener el valor del a. Y como pasa en muchos sistemas de ecuaciones, el valor del segundo parámetro, conociendo ya el primero. Entonces, se hace reemplazando el valor del b ya obtenido en cualquiera de las expresiones 1 o 2. Por eso estas expresiones tienen nombre, porque ahora nos podemos referir a ellas. Entonces, si se reemplaza en la expresión 2, significa que estoy mirando acá, en la expresión 2, donde aquí está el b elevado a 4. Por lo tanto, quiere decir que se calcula 0,5, o se escribe de hecho primero 0,5 elevado a 4, y eso sería igual a por 16. Y de aquí entonces ya vemos que el valor de a se puede obtener. La forma de hacerlo entonces sería este valor 0,5 que se obtuvo recientemente, se tiene que elevar con esta tecla de elevado a 4. Se aprieta igual. Y ahí da este valor que aparece acá. Y el siguiente paso, como el 16 está multiplicando, es decir, dividido 16. Y este valor es 1 partido por 256, que en el modo NOR 2 se ve que es este número, 0,00390625. Como este número es muy extenso, siempre hay que ver la posibilidad de que se muestre como fracción, y si pasa, es lo que se sugiere. Entonces vamos a utilizar, o se podría utilizar mejor, el valor de a como esta fracción, como 1 partido por 256. A pesar de ello, en este caso se tomó la decisión de usar una aproximación que no influirá demasiado en el resultado final. Sin embargo, nótese que la cantidad de cifras que se muestran son por lo menos 2 cifras significativas, es decir, se deja o se escriben los 2 ceros decimales. Sin embargo, tiene que aparecer por lo menos el 3 y el 9 en la aproximación. No podría haber menos de 2 cifras significativas, sino el número no da ninguna información. Y algo muy importante, una vez que se ha calculado el valor del b y el valor de a, ¿qué es lo que falta? Escribir lo que estamos pretendiendo calcular, y eso es el modelo o la función. La función sería entonces logaritmo de 0,039, puesto que ese es el valor del a, por x, en base 0,5, que es el b. Y nótese que tanto el i como el x quedan como letras, porque son variables. Obtener el modelo no significa obtener un valor de x y un valor de y, significa completar cuáles son los parámetros de la expresión. Y esta función queda entonces como un formato utilizable para reemplazar un x o para despejar un valor de x, pero eso ya es otra pregunta. Aquí se pide obtener el modelo y con esto es suficiente. Y la verificación, que es opcional, podría ser para ver si esta función está bien, sería mirar otro valor que esté en el gráfico que no hayamos utilizado. En este caso los valores que habíamos utilizado era el 2 con el 7 y el 16 con el 4. Otro valor posible era el que vinculaba el 8 con el 5. Por lo tanto, si esta función está bien, en la calculadora se podría hacer lo siguiente: utilizar este modelo para ver si cuando el x vale 8, el resultado de esto, que debería ser entonces 5, realmente ocurre. Entonces, así aprovecharé también de explicar cómo se escribiría esto en la calculadora. En este tipo de calculadora es cómodo, puesto que aparece una tecla acá arriba donde se llenan los campos.
se escribe entonces el 0,5 y acá arriba se escribe la multiplicación, que en este caso se ocupó 0,0039 multiplicado por el valor que queremos ver. Si el x vale 8, veremos qué sucede y da como resultado un 5,00 y algo más. No exactamente el 5, puesto que el 0,039 es una aproximación. Sin embargo, ya sabemos que esto no es una coincidencia y es porque el modelo está bien y sería una verificación válida. Y con el teclado tradicional de calculadoras debemos utilizar una propiedad. Con este tipo de calculadoras no se puede calcular esto de manera como visualmente está, como se ve acá. Lo que se debe hacer es usar una propiedad de que el logaritmo de una expresión en una cierta base es igual al logaritmo del número que está arriba dividido por el logaritmo de la base. Por ejemplo, como está acá, si quisiéramos calcular esto cuando el x vale 8, deberíamos hacer lo siguiente. Primero calcular el logaritmo de lo que está arriba, es decir, de 0,0039 por el 8, cerrar paréntesis y apretar igual. Eso es lo primero. Y este resultado ahora sería dividido por el logaritmo, muy importante, dividido por otro logaritmo, que es el logaritmo de la base, en este caso el logaritmo de 0,5, y apretar igual. Y ahí da el mismo resultado que habíamos visto recientemente. Otro ejemplo podría ser, si quisiéramos calcular el logaritmo de 100 en base 3, deberíamos decir lo siguiente: logaritmo de 100 dividido el logaritmo de 3. Y este sería el resultado. En la pregunta D, se pregunta, ¿cuántos días han pasado desde el suministro de este medicamento si en el cuerpo del perro quedan aún 3000 bacterias? Entonces, es muy importante que la cantidad de bacterias está medida en miles. Por lo tanto, estos números que aparecen acá en el eje vertical, que representan la cantidad de bacterias, cada uno de estos números representa grupos de a 1000. Es decir, este 2 en realidad no es 2 bacterias, son 2000 bacterias. Lo mismo con cualquiera de estos valores. Este 8 es 8000 bacterias. Esto quiere decir que si en la letra D se pide o se indica que hay 3000 bacterias, significa que en el gráfico se vería el 3. Es decir, si miramos acá en el gráfico, el 3 iría aproximadamente, y no sabemos bien dónde, pero sabemos que se escapa de lo que permitiría ver el gráfico, pero en algún punto sí o sí pasado los 20 días. Entonces, un error común es omitir el dato de los miles o la información de que está en miles, y algunas personas escriben de inmediato aquí un 3000 y les da un error después porque es un exponente demasiado alto para el paso siguiente. Por lo tanto, a tomar en cuenta el tema de la unidad en que está en este caso el I, que es en miles de bacterias. Luego, esto que está acá ocupa nuevamente lo que se hizo para resolver el sistema anterior, y es la definición fundamental del logaritmo que lo vincula con la versión exponencial. Esta expresión que está acá es el sinónimo que el 0,5 elevado a 3 debería dar como resultado el 0,0039x. Y recordar que este 3 es porque es un resultado del I y este es el modelo que... Si en algún momento habrá 3000 bacterias, significa que el resultado de esta expresión debería ser 3. Y al resolverlo, en la calculadora se hace lo siguiente. Se calcula el 0,5 elevado a 3, se aprieta igual, y el resultado se divide por el 0,0039, dividido 0,0039. Dando como resultado esta expresión, se cambia a número decimal y da como resultado 32, algo, 32,0 y algo, que en la práctica es 32. Por lo tanto, la respuesta sería para este caso que si quedan 3000 bacterias, y este es un error de escritura,
aquí debería decir 3.000 bacterias, es porque han pasado entonces 32 días desde que se suministró el alimento.